Muchas gracias por la invitación a Asmedas por este maravilloso evento. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre este tema que da cuenta sobre los modelos de atención basados en activos en salud, una propuesta basada en las potencialidades. Vamos a ver los siguientes contenidos en la sesión. Vamos a iniciar primero con una introducción donde vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido el ascenso de las enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo. Luego vamos a hablar un poco sobre el concepto que viene a ser los modelos de atención para enfrentar la cronicidad, ¿cierto? Ese aumento de casos de enfermedades crónicas no transmisibles. Luego vamos a hablar un poco sobre los modelos basados en activos versus lo que son los modelos basados en déficit, para luego dar inicio a lo que tiene que ver con una propuesta de activos en salud, teoría salutogénica, y dar unas conclusiones. Esta conferencia, digamos que en cierta medida va a plantear algunos cambios en la forma tradicional mediante la cual nosotros abordamos las enfermedades crónicas no transmisibles y también un poco lo que tiene que ver en este caso con los modelos de atención en salud. Empecemos tomando en cuenta estas cifras que pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, y es la elevada mortalidad que se ha identificado con los pacientes que presentan múltiples enfermedades. Es decir, ser un paciente que tiene múltiples enfermedades se está relacionando con el mayor número de eventos en los cuales ocurre mayor mortalidad. Hay muchas problemáticas alrededor de este tipo de patologías, como cuáles, usualmente que las guías que se han desarrollado, las guías específicas, se enfocan en el tratamiento de patologías específicas, pero no hay estudios o muchas veces los ensayos clínicos que se realizan al estudiar enfermedades crónicas, tratamientos, uso de dispositivos médicos, nuevas tecnologías, no involucran el rol que juegan las comorbilidades. El caso colombiano, por ejemplo, no es la excepción frente a todas estas problemáticas. ¿Y esto por qué? Porque en primera medida tenemos que tener en cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente aquellas que se presentan muchas veces en las personas, es decir, 2, 3, 4 enfermedades en simultáneo, predominantemente ocurren en el grupo etario de adultos mayores. Colombia es un país que para el año 2025 el 15.5% de su población, en este caso, será adulta mayor. Es decir, que Colombia está viviendo lo que muchos países europeos en estos momentos se encuentran. ¿Y qué es eso? Una inversión de la pirámide demográfica. Eso va a implicar nuevos retos, ¿no? Nuevas transformaciones, pretender nosotros cómo vamos a afrontar estas circunstancias, y eso nos va dando una guía sobre por qué este tema que estamos tocando el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente lo que denominamos multimorbilidad, usualmente viene a ser el mayor número de atenciones médicas en los servicios de salud. Es decir, cuando uno va a mirar las estadísticas sobre cuáles son esas patologías que se llevan el mayor número de consultas, servicios de urgencias, servicios de hospitalización, encontramos la existencia de múltiples patologías como las enfermedades crónicas no transmisibles en simultáneo. Entonces, ¿qué significa esto? Que este tipo de patología se caracteriza por altas tasas de consultas, porque hay poca continuidad en los tratamientos, y todo ello representa retos. Es decir, los países tienen que acomodarse para enfrentar el reto que implica este tipo de enfermedades. En el 2017, por ejemplo, miren esto, 425 millones de personas fueron diagnosticadas con diabetes mellitus a nivel mundial, y se prevé que para el 2045 sean 629 millones. Es decir, que una enfermedad como es la diabetes representa una gran cantidad de frecuencia, es decir, de eventos en la población, pero además de todo costos en que cerca de 245.000 millones de dólares, y de esos 176.000 millones son por costos en atención médica y 69.000 millones por pérdidas laborales. Ahora miremos esta imagen que tenemos acá. Por ejemplo, podemos observar la prevalencia de la multimorbilidad, es decir, de la existencia de múltiples enfermedades. Y pueden ver que hay dos gráficas acá. Esta es de SCO, de una publicación que se hizo en la revista Nature, donde podemos ver tanto para
países de altos ingresos como países de medianos y bajos ingresos. Y lo que podemos ver es que en estos grupos etarios a mayor edad, pues mayor es el número de enfermedades concomitantes que encontramos. Este mismo suceso también se refleja en los países de medianos y bajos ingresos. Ahora bien, acá tenemos más circunstancias que son muy llamativas. Cuando queremos ver, por ejemplo, en este caso, la frecuencia de múltiples enfermedades de multimorbilidad según el grupo etario, podemos encontrar aquí que a partir de los 45 años más o menos, entre los 45 y lo que son los 69, 70 años, son el grupo de pacientes donde se concentra este tipo de situación. Especialmente vemos casi picos acá llegando a los 60 años, es decir que la existencia de la multimorbilidad, la existencia de lo que llamamos pluripatología, está predominantemente en pacientes adultos mayores. Y el reto que ya venimos diciendo, el aumento, en este caso, bueno, la inversión de la pirámide demográfica que está ocurriendo ya aquí en Colombia. Cuando hablamos de multimorbilidad tenemos que tener en cuenta que son pacientes que en este caso pues están relacionados con altos consumos de medicamentos, que en estos casos de multimorbilidad hay elementos como los determinantes sociales, es decir, determinantes estructurales que involucran elementos socioeconómicos, psicosociales, del comportamiento, pero también hay un elemento que se ha relacionado con el desarrollo de la multimorbilidad, que es los factores como el envejecimiento y los procesos inflamatorios, es decir, un elemento biológico. Entonces, digamos que todo esto se relaciona mutuamente y genera el fenómeno que conocemos como multimorbilidad. Hace muchos años, Alban Feinstein se tomó la tarea de tratar de aclarar un poco varias conceptualizaciones semánticas alrededor de estos conceptos. En primera medida, el concepto de comorbilidad, que es diferente al concepto de pluripatología o multimorbilidad. La comorbilidad da cuenta de que de cualquier entidad adicional distinta que haya existido o que pueda ocurrir durante el curso clínico de un paciente que tiene una enfermedad en estudio. Eso es lo que viene a ser la comorbilidad y fue uno de los primeros trabajos que nos presenta Alban Feinstein. Pero también está el concepto de pluripatología. Fíjense que mientras la comorbilidad nos habla de una patología existente y luego aparece una concomitancia, la pluripatología lo que nos habla es de presencia de múltiples enfermedades o condiciones, usualmente con un punto de corte. ¿Cuál es ese punto de corte? 2 o más. Es decir, que no existe una patología o enfermedad central, sino la presencia de múltiples. Hay muchas dificultades con el concepto de pluripatología y de multimorbilidad. ¿Cuáles? Que no existe como tal una medida validada para dar su clasificación. El uso del concepto de pluripatología se ha relacionado más con los estudios, con fenómenos como la epidemiología, la salud pública, pero el momento de hacer un abordaje clínico, es decir, de establecer cuál es la guía o el algoritmo para abordar al paciente con múltiples enfermedades, nos hemos quedado cortos. Entonces, digamos que es una realidad la existencia de estos pacientes y pues debemos enfrentar este tipo de situaciones. Pero ¿cómo enfrentamos situaciones como por ejemplo la pluripatología? Pues en eso es que hemos encontrado estos efectos y es el rol de los modelos de atención. Entonces, se han desarrollado múltiples modelos de atención para enfrentar una situación conocida como es la cronicidad. Aquí podemos ver en la diapositiva varios de esos modelos que están allí. Por ejemplo, aquí vemos el papel o el rol en este caso de lo que viene a ser el desarrollo del Chronic Care Model. El Chronic Care Model es un desarrollo a partir de lo que es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Y no solamente se quedaron en el Chronic Care Model, sino que posteriormente desarrollaron lo que se denominó el Innovative Care for Chronic Conditions, el ICCSS, y también el Expanded Chronic Care Model. Es decir, han habido varias formas mediante las cuales desde organizaciones internacionales como es la OMS se han planteado resolver estas situaciones. Digamos que estos ejemplos, como el que ustedes están viendo acá, son propuestas de modelos de atención donde se plantea la necesidad de primera instancia construir mejores sistemas de salud, en este caso sistemas de información en salud, y que esto pueda acompañar la toma de decisiones para
la atención de los pacientes. Y además de todo, en esa toma de decisiones debe haber un factor, y ese factor es el fortalecimiento del autocuidado. Es decir, el autocuidado, la autorresponsabilidad, la autogestión de los pacientes. Pero no solamente existen propuestas como esa, aquí también podemos ver la propuesta del PACE, que se encuentra acá, el Program All Inclusive Care for Elderly. El PACE se centró principalmente en lo que vienen a ser adultos mayores de 55 años y con ciertos tipos de fragilidad. También tenemos aquí el CRODIS, que fue otra estrategia para el manejo de pacientes con enfermedades crónicas y que hizo énfasis en superar lo que se denomina la fragmentación de los servicios de salud. Tenemos que saber que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ya nos han venido hablando, nos han dicho sobre la importancia de trabajar, en este caso, sobre la pérdida de la continuidad de la atención de los pacientes. También podemos ver el PRISMA, también como otra iniciativa que se enfocó sobre todo en aquellos pacientes que sufrían dependencia moderada o severa y en pacientes que fueran mayores de 65 años. También tenemos otras propuestas también de modelos. Uno es el que encuentran acá, que viene a ser el Mambo, y el otro que está acá es el que viene a ser el 3D. El 3D se enfoca en todo lo que tiene que ver con depresión, es decir, enfermedades, trastornos mentales y todo lo que tiene que ver con fármacos y enfoque holístico. Son enfoques que se han trabajado o han hecho un énfasis en lo que es centralizar la atención del paciente, es decir, la persona como eje del sistema de atención. Y también tenemos acá, en este caso, la propuesta del Mambo, que es la propuesta realizada en el país de Alemania. Mambo, que significa Patient Focused and Needs Oriented Healthcare Management. Básicamente lo que propone el Mambo, ¿qué es? Trabajo intersectorial, es decir, traer consigo la importancia del rol que tiene la intersectorialidad. Otro elemento fundamental que vale la pena tener en cuenta es este aporte, la pirámide de Kaiser permanente, que hace parte de los enfoques de trabajo que se realiza en los Estados Unidos. La propuesta de Kaiser permanente es una mirada, en este caso, una mirada piramidal, donde en la base de la pirámide se encuentra casi todo lo que viene a ser el grueso de la población, y ahí es donde más se hacen actividades relacionadas con la promoción y la prevención, y pues claramente los fenómenos donde se hacen actividades de autogestión. Es decir, aquí encontramos el gran grueso de la población, pacientes crónicos de bajo riesgo, para posteriormente en un nivel 2 hablar de lo que se denomina la gestión de la enfermedad, pacientes con mayor riesgo de complicaciones. Y en la punta de la pirámide, en la parte superior, es donde encontramos los pacientes crónicos complejos, que siendo el 5% del total de pacientes, representan un reto. ¿Y cuál es el reto? El reto es que ese 5% muchas veces gasta el 80 o el 70% de los recursos que hay en un país. Entonces, se habla de lo que se denomina en Kaiser la gestión de caso. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Enfermedades crónicas no transmisibles, múltiples enfermedades, pluripatología, multimorbilidad, ascenso de los adultos mayores en un país como Colombia y el mundo, y todo lo que implica retos para los modelos de atención, porque hay una situación muy particular, y es que principalmente la gran mayoría de modelos de atención se centran en la enfermedad. Por eso el título de esta charla, que es modelos basados en activos. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos basados en activos frente a modelos basados en déficit? Digamos, los ejemplos anteriores que le estaba dando a ustedes son ejemplos muy clásicos de modelos basados en déficit, es decir, modelos basados en necesidades, modelos basados en problemas. Y eso se puede graficar aquí en estas imágenes que ustedes ven, y es la visión que da cuenta de la visión de sistema y lo que viene a ser la visión de comunidades o asociaciones. Hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en las diferenciaciones cuando hablamos de comunidades y cuando hablamos de sistema, y es que principalmente el concepto de sistema es un concepto que se basa en la explotación o en el aprovechamiento de las personas en muchas cosas. ¿Esto por qué? Porque los sistemas, bajo su estructura y creación, manejan una instrucción o una modalidad jerárquica. En este caso, los sistemas son diseñados en muchas ocasiones con un objetivo, y el objetivo muchas veces es control o desarrollo y control.
Además de lo que tiene que ver con el desarrollo, control y direccionamiento de las personas, los sistemas también tienen otra cosa que es producción en masa. Es decir, una de las razones por las cuales se crean los sistemas es la habilidad que estos tienen para desarrollar grandes cantidades de un mismo objeto, ya sean bienes o ya sean servicios. Entonces, crear montones de lo mismo es un fenómeno que ocurre con la visión, en ese caso, desde sistemas. Y hay otra cosa que pasa acá y es que los sistemas, en este caso, etiquetan muchas veces a sus miembros como usuarios, es decir, como clientes o como consumidores. Diferente es el concepto y creo que es muy interesante hablar aquí en este congreso sobre modelos de activos, asociaciones, hablar sobre comunidades, estando en un congreso como es, por ejemplo, Asmedas, que implica también el trabajo conjunto entre distintas personas para llevar a cabo ideas, llevar a cabo sueños, llevar a cabo cosas. Entonces, creo que aquí va muy bien en esta charla esta parte de esa integración y ese reconocimiento a este tipo de instituciones. Las asociaciones, por ejemplo, ¿en qué implican? Implican un trabajo en el cual los miembros se desarrollan, se relacionan cara a cara, es decir, los miembros no eran individuos tipo clientes o consumidores, sino que son ciudadanos. Y aquí cabe un rol muy importante que tienen las comunidades asociativas, y es que las comunidades asociativas se preocupan y gestionan lo que se denomina el cuidado. Es decir, que cuando hablamos de asociaciones o comunidades asociativas, ¿de qué estamos hablando? De cuidarnos unos a otros. Es decir, los modelos que se basan en activos contemplan las modalidades de tipo asociación, de tipo comunidad, en donde las personas se cuidan unas a otras. Entonces, la comunidad no está diseñada para crear servicios, sino que manifiesta el cuidado, un cuidado que a diferencia del servicio no se crea, el cuidado no se crea. El cuidado es el compromiso, en este caso, consentidor que uno tiene de cara al otro y es dado de forma voluntaria. Entonces hay varios elementos muy interesantes que se trabajan desde estas perspectivas. Entonces, hay varias ventajas en cuanto al desarrollo y fomento desde modelos basados en activos, es decir, desde fomentos basados en asociaciones, en comunidad, y es que las comunidades funcionan como redes de cuidado, apoyo mutuo que permiten a los ciudadanos enfrentar esos desafíos que la vida va presentando, y eso va ligado un poco a lo que les voy a comentar a continuación sobre qué significa la salud para un modelo basado en activos. La propuesta de activos en salud con parte de un trabajo, que es el trabajo realizado por el doctor Aaron Antonovsky, un médico de Israel, que desarrolló lo que se denomina la teoría salutogénica. Salutogénesis es una corriente teórica que se enfoca en el estudio del origen y el mantenimiento de los niveles de salud. Tradicionalmente, cuando miramos definiciones de la salud como la que trabaja la OMS habla de la salud como un estado, ¿sí o no? Pero existen otras perspectivas que trabajan, por ejemplo, la salud, en este caso, como un proceso. Es decir, hay una visión positiva que trasciende la dicotomía salud-enfermedad. ¿Qué significa ver la salud como un proceso? Que no existe ninguna persona completamente saludable, así como no existe una persona completamente enferma. Es decir, que parte de estar vivo, parte de existir en este mundo, implica que uno se pueda enfermar. Es decir, que la enfermedad no es una visión o una mirada antagónica, sino que por el contrario, hace parte del ciclo vital que las personas tienen. Las miradas salutogénicas, o sea, basadas en activos en salud, se enfocan en las capacidades de las personas, la vida que se valora en este caso, y hablan mucho de lo que tiene que ver con la gestión del cuidado. Una mirada salutogénica se preocupa por un concepto que es el concepto de ¿qué? Del bienestar. Entonces, ¿qué significa un activo en salud? Un activo son aquellos recursos que los individuos, las comunidades, tienen a su disposición y que nos protegen contra resultados negativos para la salud y que promueven el estado de la salud. Los activos pueden ser recursos sociales, pueden ser financieros, pueden ser físicos, pueden ser ambientales, pueden ser humanos, y los activos pueden operar en distintos niveles, niveles que son a nivel de individuo, a nivel de grupo, a nivel de comunidad
y se comportan como factores que son protectores o promotores. ¿Para qué? Para amortiguar el estrés mediante el cual ocurre en la vida diaria. Hay varias ventajas que tienen las propuestas basadas en modelos de activos en salud. ¿Y cuáles son esas propuestas? ¿Y cuáles son esas ventajas? Esas ventajas es que, como se basan en una teoría salutogénica, en este caso se interesa por investigar cuáles son esos factores que son claves o activos que permiten el mantenimiento de la salud en lugar de enfocarse solamente en prevenir enfermedades. Además, aplica un concepto que es el concepto de mapeos de activos. Los mapeos de activos ayudan a crear soluciones más efectivas a la hora de implementar cuáles son las capacidades de las personas. Es decir, que los modelos tradicionales basados en déficit trabajan bajo el concepto de factor de riesgo, exclusivamente la prevención, pero las miradas desde activos en salud lo que buscan es que, así como usted diagnostica cuál es la prevalencia de diabetes, cuál es la razón de mortalidad de las maternas, cuál es la mortalidad por COVID, usted también en ese trabajo de mapeo de cosas, usted también debería identificar qué capacidades tienen las personas, las familias, los individuos de esos territorios donde usted está trabajando, qué tan resilientes son, qué tanta cooperación existe entre ellos, qué tanta red de generosidad hay entre esas personas. Y mediante ello usted puede ayudar a las personas a afrontar sus procesos de enfermedad. Emplean nuevos conjuntos de indicadores de activos. ¿Por qué? Porque permiten hacer evaluaciones multimétodos para ver efectividad de los enfoques comunitarios. Entonces hay varias ventajas que hay allí. Finalmente, entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos que la propuesta de activos en salud tiene como 3 elementos. Uno, un énfasis en la teoría salutogénica, es decir, cuáles son esas condiciones o características que hacen que yo me mantenga saludable y cómo logro maximizarlas. 2, mapeo de activos, es decir, identificación de qué recursos tienen las personas a su disposición que les ayudaría a enfrentar situaciones de este tipo. Y 3, construcción de indicadores de activos. En este caso, así como nos construimos indicadores para medir elementos como carga de morbilidad, también podemos hacer investigaciones para medir funcionalidad. Aquí vemos un ejemplo de un mapa de activos donde ustedes pueden ver los distintos niveles, los distintos componentes, los distintos elementos que hay allí. Un mapa de activos finalmente viene a ser un inventario de fortalezas y dones que tienen las personas. Y los mapas de activos revelan esos activos que tiene la comunidad. Entonces, un mapa de activos no solamente va a servir para hacer un catálogo de recursos, sino que además de todo empodera a las personas y les enseña o les brinda ejercicios mediante los cuales pueden también nutrir el valor que implica trabajar en equipo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta conferencia? Primero, en que el mapeo de activos para la salud consiste en la identificación de riquezas y recursos que tiene una comunidad y que estos generan salud. 2, que hay muchas formas, en este caso, de categorizar esos activos, y una de ellas son los trabajos de Kretschmann y McKnight. 3, que se sabe que la comunidad, entendida como ese entramado de personas, instituciones y recursos materiales y ambientales, puede influir en los factores que determinan la salud. Otro elemento es que desarrollar el máximo potencial de las personas de la comunidad puede facilitar el bienestar de la misma, y que los procesos que favorecen el cambio de una perspectiva individualista, es decir, pensar en mi territorio, a pensar de forma colectiva, nuestro territorio. Finalmente, hay una distinción conceptual y es entre las intervenciones de promoción de la salud que se centran exclusiva o principalmente en necesidades o problemas de salud y aquellas que se centran en los activos. Muchísimas gracias por esta invitación.